de clientes de Latinoamérica de nuestras soluciones en ciencias de la vida. Sin más por agregar, le cedo la palabra a la doctora María José. Muy buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar que me están escuchando bien, por favor? Sí, te escuchamos bien. Listo. Muchísimas gracias por la invitación, Melita. Para mí es un placer estar aquí en esta mañana. Y listo. Entonces, en la capacitación de hoy vamos a hablar un poco sobre Reaxys, la cual es una solución para la recopilación de información y datos químicos de bioactividad de la literatura científica, incluyendo revistas, patentes y conferencias. En la agenda del día de hoy es, primero les voy a hablar un poco sobre Reaxys, les voy a dar una breve introducción a lo que es nuestra solución especialmente diseñada y pensada para la investigación en química, y luego iremos directamente a la base de datos. Vamos a familiarizarnos un poco con la misma, les voy a mostrar cuáles son los diferentes menús, formularios, cómo pueden navegar en ella y realizar algún ejemplo práctico, y al final realizaremos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Ya como Melita mencionó, el chat está bloqueado, pueden ir anotando sus preguntas en una hojita de Word, un archivo .txt, y al final entonces cuando se habilite simplemente escribirlas. Bueno, entonces, ¿qué es Reaxys? Reaxys es una solución que es al mismo tiempo 6 bases de datos. Es una base de datos bibliográfica, la cual contiene más de 63 millones de entradas de aproximadamente 16,000 revistas de diferentes casas editoriales específicas del área de química, química medicinal, química industrial, etcétera, y que contiene también información de patentes de más de 105 oficinas específicamente, y más de 170 clases diferentes de clasificaciones de patentes. Entonces, en Reaxys podemos realizar levantamientos bibliográficos, búsquedas bibliográficas específicas del área. Y en el caso de patentes, esto es bastante útil, nos viene bastante bien, porque no sé si alguno de ustedes ya ha intentado realizar una búsqueda de una patente, es tedioso. Las patentes no están diseñadas para que el público pueda acceder a la información de forma fácil. Entonces, en nuestra base de datos, este proceso ya ha sido realizado para que nosotros podamos entonces acceder al mismo y verificar cuáles son los nuevos avances que se están realizando, y tener entonces también el apoyo, contar con la información de estas fuentes bibliográficas. Es al mismo tiempo una base de datos de sustancias, contiene más de 120 millones de sustancias, si miramos el contenido total, y de estas 120 millones de sustancias, aproximadamente 105 millones son sustancias únicas disponibles en nuestra base de datos. Solamente en Reaxys entonces ustedes van a poder encontrar la información sobre este número, y al mismo tiempo vamos a poder recolectar información sobre la disponibilidad comercial de varias de estas sustancias. Es una base de datos de reacciones químicas, contiene más de 60 millones de reacciones, tanto single step como de pasos múltiples, y todas estas reacciones entonces son reacciones que han sido tomadas directamente de la literatura. Tenemos entonces acceso a información sobre cuáles fueron las condiciones en las cuales se realizaron, acceso a una forma esquematizada de la misma, y esto es de gran ayuda porque nos permite primero revisar si alguna molécula ya ha sido sintetizada y cuáles fueron la o las rutas sintéticas con las cuales se pudo entonces llegar a la misma. Planear modificaciones químicas sobre una molécula, viendo cuáles modificaciones ya se encuentran reportadas sobre nuestra molécula de interés o sobre moléculas similares, moléculas análogas, y esto ya entonces nos permite tener un excelente punto de partida o para reproducir datos que ya han sido publicados, o para proponer nuevas metodologías para síntesis. Es también una base de datos de propiedades
entiéndase en este punto, propiedades físico-químicas, y Reaxys cuenta con más de 500 millones de propiedades experimentalmente validadas. Todo esto ha sido entonces sacado de la literatura, correspondientes a más de 500 campos y 130 áreas. Entonces tenemos propiedades físicas, químicas, espectrales y ecológicas de compuestos, entre otras. Y podemos entonces acceder a información, dar como entrada en nuestras búsquedas algunas propiedades de interés para ver qué tipo de compuestos, qué sustancias, o al mismo tiempo verificar si ha sido reportada alguna propiedad de interés para una sustancia con la que estemos trabajando. Y al mismo tiempo es una base de datos de bioactividad y es una base de datos de dianas moleculares. Contamos con más de 39 millones de datos de bioactividad, también extraídos de la literatura. Cuando contamos entonces con el módulo de Reaxys Medicinal Chemistry, tenemos también acceso específico a perfiles de relación estructura-actividad y a datos de farmacocinética y farmacodinámica extraídos de experimentos tanto in vitro como in vivo. Y lo más importante es que en Reaxys Medicinal Chemistry también contamos con acceso a la herramienta llamada HeadMaps, que nos permite de manera muy fácil, muy intuitiva, a realizar un barrido y un análisis rápido de todos estos datos de bioactividad. Entonces, Reaxys es una solución que está pensada para la química, pero para la química como un todo, no solamente la química orgánica, que muchas veces se piensa que solamente le es útil para los químicos orgánicos, sino para todas las grandes áreas y subáreas de esta área del conocimiento. Químicos analíticos pueden entonces buscar literatura sobre cuáles procedimientos se han realizado para, por ejemplo, experimentos de separación o datos de cromatografía, nuevas técnicas que se están desarrollando. En el área de química verde vamos a poder verificar cuáles han sido los avances en el área, cuáles reacciones se han podido entonces realizar en condiciones verdes. En el área de química inorgánica podemos ver entonces la parte de caracterización y síntesis también de compuestos inorgánicos y también organometálicos. La parte de físico-química, entonces tener acceso a las diferentes propiedades y algo que es de bastante ayuda, acceso también a cálculos teóricos que se hayan realizados y podemos seguir así. Y teniendo en cuenta que la química es una área del conocimiento bastante interdisciplinar, esta base de datos también entonces sirve, ¿no?, en diferentes tipos de proyectos de ciencias relacionadas, principalmente para la parte de farmacología, por ejemplo, cuando contamos entonces con el módulo de Reaxys Medicinal Chemistry, ciencias de la agricultura y más. Entonces, Reaxys es una solución que nos permite trabajar de forma más inteligente, porque vamos a tener entonces la capacidad de en la misma realizar la curaduría de cuál es la información, cuál es la fuente de literatura a la que realmente necesitamos acceder para llevar a cabo nuestros proyectos. Y listo, es un poco entonces la historia de nuestra solución. Las raíces se van a el año 1817 con la publicación de la primera edición del manual de Gmelin, y en el 81 con la publicación de la primera edición del manual de Beilstein, que eran libros que simplemente recopilaban, eran bases de datos de sustancias, eran impresos. Y a través del tiempo entonces se han dado todos los cambios que llevaron en el 2009 al lanzamiento de la primera versión de Reaxys, en el 2016 al lanzamiento del nuevo Reaxys, que es la plataforma que conocemos hoy. En el 2017 se dio ya entonces el lanzamiento de Reaxys Medicinal Chemistry, que agrupa ya todos estos datos específicos de bioactividad. En el 2020 se amplió entonces toda la parte de contenidos de reacciones de disponibilidad comercial. En este año se dio la expansión del contenido de patentes y siempre está entonces en bastante cambio pensando en suplir las necesidades de los químicos. Y una de las grandes noticias de este año es que a partir de este primer semestre
ya va a estar disponible el módulo de retrosíntesis predictiva, que es un módulo que permite entonces predecir síntesis basadas en inteligencia artificial. Y para conocer entonces un poco, familiarizarlos un poco con cómo es entonces realizar el proceso de indexación y de extracción de todos los datos a los cuales vamos a tener acceso en Reaxys, nuestro equipo toma entonces todos los datos de la literatura, siendo estas fuentes bibliográficas, como ya mencioné, patentes, papers desde reviews, también contamos con la parte de letters, editoriales, capítulos de libro también, por ejemplo, y conferencias. Nuestro equipo entonces toma esta información, la lee y la desglosa. Y luego de realizar todo este análisis y todo este desglose, se da el input a la base de datos sobre cuáles son todos los datos referentes al registro bibliográfico de nuestra fuente primaria de información. Por registro bibliográfico, entonces, entiéndase título, autores, año de publicación, lugar de publicación. Y en la base de datos vamos a tener acceso a toda la parte del abstract. Vamos a tener siempre todo el resumen disponible y los diferentes términos indexados. Estos términos indexados, ¿qué son? Son las palabras claves que fueron reportadas por los autores a la hora de realizar la publicación de su trabajo, y al mismo tiempo términos que fueron identificados por el equipo de Reaxys como términos claves de la fuente bibliográfica, que van a permitir entonces relacionar, si empezamos a realizar búsquedas con esas palabras claves, nuestra búsqueda con la fuente de información. Y por otro lado, tenemos entonces de forma simultánea el proceso de extracción, que significa entonces toda la parte del registro de la sustancia. Vamos a tener entonces la estructura bidimensional, nombre común, nombre IUPAC, fórmula, peso, el número de identificación dentro de Reaxys, cuando está disponible, ya que no todas las sustancias lo tienen, el número de identificación CAS. Y en esta parte tenemos entonces toda la parte de los datos físico-químicos espectrales, otros datos que son generalmente cuáles usos se ha dado para la sustancia, y al mismo tiempo información sobre, por ejemplo, cálculos teóricos. Y también entonces he realizado todo el registro de las diferentes reacciones reportadas en la fuente bibliográfica, que corresponde, como mencioné previamente, una representación esquematizada de la reacción, y vamos a tener acceso a las condiciones, un resumen de las condiciones, cuando se conoce el porcentaje de rendimiento, al porcentaje de rendimiento, y a la fuente o las fuentes que publicaron esta ruta sintética. Entonces, luego de realizar ya esta entrada de la información así muy bien desglosada, podemos nosotros los usuarios realizar entonces la búsqueda de la misma empleando diferentes filtros y diferentes estrategias de búsqueda. Entonces, por ejemplo, podemos realizar búsquedas de sustancias, búsquedas de planeamiento de reacciones de síntesis, búsquedas de recopilación de información bibliográfica y disponibilidad comercial de sustancia, en todos los casos buscando por estructura. Podemos dar como entrada la estructura de la molécula de interés por nombre o por palabras claves. En el caso de búsqueda de sustancias, podemos buscar sustancias también por propiedades físico-químicas o de actividad. En el caso de búsqueda de reacciones, podemos realizar búsquedas también especificando las condiciones. En el caso de búsquedas bibliográficas, entonces utilizando también toda la información de registro bibliográfico, año, autor, palabras claves, y al mismo tiempo nos permite crear alertas y guardar nuestro historial de las diferentes búsquedas que hemos realizado para tenerlas a la mano en un futuro. La creación de alertas es bastante útil cuando necesitamos entonces estar pendientes de cuáles son los nuevos desarrollos, de qué es lo nuevo que se ha hecho en algún campo en interés. Podemos entonces decirle a Reaxys que queremos recibir un email con cierta frecuencia y que nos informe cuando hay una nueva publicación.
Y en el caso de guardar entonces nuestras búsquedas, a futuro podemos simplemente volver a ejecutar esta búsqueda o tomarla como punto de partida para realizar nuevas consultas en la plataforma. Entonces ustedes pueden ver que Reaxys habla el lenguaje de la química. ¿Por qué? Porque es una base de datos hecha por químicos y para químicos. En este momento me gustaría de nuevo agradecerles a todos su presencia. Dejo de una vez mi contacto, dado el caso que tengan algún tipo de pregunta fuera de este espacio del Sevier Live. Pueden escribirme a m.davilarodriguez@elsevier.com. Como ya Melita mencionó, tenemos también todas nuestras redes sociales. Los invito entonces a seguirnos en @elsevierlatam. Y para los que aún no saben, Reaxys desarrolló un aplicativo para Android y iOS que se llama Reaction Flash by Reaxys y es un app que nos permite entonces tener a la mano, es algo así como un diccionario de reacciones químicas con nombre. Podemos acceder a las mismas, podemos ver cuáles son los mecanismos, vamos a tener entonces enlaces directo a ejemplos en Reaxys y es de grande ayuda, por ejemplo, cuando estamos en la universidad estudiando o desarrollando un proyecto, porque es simplemente como una pequeña enciclopedia de bolsillo de reacciones químicas. Y en este momento me gustaría invitarlos, si aún no conocen, el programa Reaxys Advisors fue lanzado aquí en Latinoamérica. Entonces, si en el público del día de hoy tenemos algunos estudiantes de doctorado y postdoc apasionados por la química y por Reaxys, que quieran ser Reaxys Advisors, los invito a que apliquen a este programa. Las inscripciones van hasta el 30 de marzo. Y si tienen alguna pregunta, mañana, viernes, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con creadores del programa y con una advisor actual, que es Roxana, una estudiante doctorada en químico en Rumania. Esta sesión de preguntas va a ser a las 9 de la mañana, hora México, y 10 Bogotá, 12 del mediodía, Buenos Aires. El link después se los puedo hacer llegar o simplemente busquen en nuestras redes sociales la información que ya toda fue posteada. Entonces, vamos directamente a la página de Reaxys. Melita, ¿me podrías confirmar que están viendo mi pantalla bien, por favor? Sí, ya lo estamos viendo bien. Listo. Entonces, esta es la página de Reaxys. Como ustedes pueden ver, es una interfaz bastante limpia, bastante intuitiva al mismo tiempo. Está diseñada para que sea intuitiva, para que todos los usuarios puedan utilizarla, no importa si son usuarios por la primera vez o si son usuarios avanzados. En la página inicial, entonces tenemos, siempre vamos a entrar a la página de búsqueda rápida, donde vamos a tener la opción de realizar búsquedas por texto o búsquedas empleando el editor de estructuras bidimensionales. En la parte inferior de esta página de inicio siempre vamos a tener las estadísticas más actuales de la base de datos. Vamos a tener entonces cuáles son los números y información sobre cuándo fue realizada la última actualización de la misma. En esta página inicial también, en la parte superior del lado izquierdo, derecho, perdón, vamos a tener acceso al link de ayuda que nos va a llevar a Reaxys Support Center. Y esta página de Reaxys Support Center es una página en donde vamos a tener acceso a más materiales de capacitación, preguntas más frecuentes y tips y diferentes tipos de información que nos pueden ser de ayuda. Les recomiendo que siempre realicen sus búsquedas después de realizar login en nuestra base de datos. Cuando ustedes realizan login en la base de datos con su cuenta Elsevier es la misma cuenta que utilizan para ingresar entonces
a otras plataformas tales como Scopus, Science Direct, Mendeley, Embase. Es una cuenta unificada, pueden utilizar exactamente la misma cuenta, realizar login en Reaxys y luego realizar entonces este login. Vamos a poder utilizar la parte de guardar nuestras búsquedas, crear alertas y lo más importante, exportar datos. Si no hemos realizado login, a la hora de exportar información, se nos va a pedir que realicemos entonces este paso. Tenemos entonces también, aparte del menú de búsqueda rápida, el menú de búsqueda avanzada, que es este de Query Builder. Y como ustedes pueden ver, es prácticamente un canvas en blanco. Lo que vamos a realizar entonces en el Query Builder es búsquedas más estructuradas empleando formularios y campos que ya están predefinidos y disponibles para nosotros usar. Los 4 campos más usados normalmente son los que se encuentran aquí en la parte superior y tenemos de nuevo el editor de estructuras bidimensionales. Voy a darle clic, ustedes pueden ver que apenas di clic, vino aquí a mi área de trabajo y les voy a mostrar un poco más de este editor. En este momento contamos con 2 opciones diferentes. María, perdón. Dime. Justo, perdón por la interrupción, pero en este momento estamos viendo estática la pantalla. Estamos en Quick Search, en Reaxys. Voy a parar entonces de compartir y voy a compartir de nuevo. Ok, gracias. Por favor, ¿me confirmas que ya estés viendo una cajita con dibujitos? Sí, ya lo estamos viendo. Listo. Gracias. Entonces, este es el editor de estructuras bidimensionales. El editor default es Marvin JS. Y también tenemos la opción de trabajar con CanDraw. El editor de Marvin JS, que es entonces el que está a nuestra mano, es un editor con todas las funcionalidades, todas las herramientas para realizar entonces búsquedas de estructuras. Podemos insertar entonces estructuras empleando su nombre químico, su registro CAS o descriptores tales como el código SMILES y el código INCH. O podemos empezar de cero y empezar a hacer el diseño aquí en el Canvas. Contamos entonces con todas las herramientas. Aquí en el lado izquierdo tenemos esta R que nos permite entonces trabajar con grupos acíclicos, grupos cíclicos. Empezar entonces, por ejemplo, a adicionar. Contamos con la opción de escoger elementos químicos de la tabla periódica. En el lado derecho tenemos la opción de seleccionar, borrar. Contamos con el menú para acceder a los diferentes tipos de enlace químicos, sencillo, doble, triple, sencillo para arriba, para abajo, sin especificar. Cuando queremos trabajar entonces con enlaces de coordinación, cuando queremos especificar, por ejemplo, en donde queremos sustituciones. Ustedes pueden ver que yo simplemente me voy aquí a borrar este aquí. Escogiendo entonces en la opción de enlace, el de sustituciones, yo simplemente puedo entonces seleccionar las posiciones en donde a mí me gustaría que estuviera una posición. Puedo trabajar con grupos R. Puedo decirle, yo quiero que aquí usted realice la búsqueda por grupos R. Puede especificar cuáles son los diferentes grupos R, con lo que R es con lo que yo quiero trabajar, por ejemplo. Me vengo aquí. Les doy la opción y, por ejemplo, me puedo volver aquí entonces a grupo R, seleccionarlos y yo ya le estoy diciendo a Reaxys, yo creo que me busques entonces una molécula, vamos a cambiar esta aquí para que sea el fenol, pero con alguna sustitución en la posición ortometopara y esta sustitución puede ser cualquiera de estas dos.
Al mismo tiempo, este editor de búsquedas, de estructuras, además de realizar búsquedas simplemente por estructuras, me permite realizar o empezar a plantear reacciones químicas. Aquí tengo la opción en donde tengo el más y la flechita. Si yo realizo una búsqueda default, simplemente coloco entonces la estructura de interés. Reaxys va a entender que yo quiero esta molécula como producto, pero yo también le puedo decir, yo tengo interés en que esta molécula sea un reactivo de partida, entonces simplemente coloco la flecha del lado derecho, o puedo decirle, yo tengo interés que esta molécula sea uno de los reactivos. Entonces puedo poner la flecha debajo y especificar entonces búsquedas mucho más complejas empleando este editor de estructuras bidimensionales. Al mismo tiempo, aquí del lado derecho cuento entonces con alternativas para realizar búsquedas de la molécula, tal como la dibujé, de subestructuras de esta molécula y realizar búsquedas también de estructuras similares. Trabajar también con la parte de tautómeros, estereoquímica, cierre de anillos, entre otros. Si nos devolvemos entonces aquí a la parte de Query Builder, algo que me gustaría mostrarles es que además entonces de estas funciones predeterminadas, que son las más usadas, del lado derecho vamos a tener acceso a todos los campos diferentes disponibles. Entonces ustedes pueden ver que tenemos los campos clasificados por tópicos y palabras clave, identificación, propiedades físicas, toda la parte de espectros, todos los términos relacionados a química medicinal, entre otros, y también contamos con formularios que ya han sido creados para nosotros entonces realizar búsquedas. Sí, vemos aquí los de Reaxys. Tenemos ya formularios especificados para realizar búsquedas bibliográficas. Sí, yo le doy clic aquí. Voy a cerrar este. Entonces tenemos ya cuáles serían los campos que necesitamos llenar para realizar esta búsqueda. Podemos trabajar con todos los campos o únicamente con los campos de interés. Tenemos también acceso, entonces, por ejemplo, aquí en la parte de reacciones podemos ver que van a ser todos términos relacionados a reacciones, solvente, tiempo, temperatura, etcétera. Y también contamos con la opción de trabajar con formularios específicos de química medicinal. Tenemos, por ejemplo, aquí la parte de afinidad en el algo molecular, en el blanco molecular, de nuevo. Tenemos entonces todos los campos. Reaxys nos va indicando, nos va llevando de la mano para decirnos probablemente qué información es la que tenemos que suministrar para que nuestra búsqueda sea exitosa. Y en todos los casos podemos entonces también empezar a jugar con los operadores lógicos. Aquí en donde tenemos AND, si damos clic, podemos ver que tenemos también la opción de trabajar con los operadores lógicos o, no, cerca, siguiente y proximidad. Y aquí podemos también decirle a Reaxys, yo quiero que, por ejemplo, aquí el nombre de mi blanco molecular sea o termine en o contenga la palabra o comience. Ustedes pueden ver que esta parte del Query Builder de búsqueda avanzada es una herramienta de búsqueda muy poderosa porque ya vamos a poder empezar a hacer mucho más específicas nuestras búsquedas. Y en esta parte podemos también decirle a Reaxys de entrada, yo quiero que usted busque específicamente reacciones, blancos, sustancias o documentos. En la parte superior también entonces tenemos acceso a el planeador de síntesis. El planeador de síntesis en este momento lo tengo en blanco porque no hemos creado nada, pero aquí vamos a tener entonces la representación esquematizada de reacciones y por último nuestro historial y nuestras alertas. Entonces vamos a empezar con una búsqueda básica para hacer un ejemplo entonces del objetivo de la sesión de hoy, que es realizar una búsqueda bibliográfica en Reaxys. Y para esto vamos a trabajar con un ejemplo específico. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momentico mientras abro el ejemplo, que no lo cargué.
Pero de entrada, entonces, vamos a suponer que vamos a trabajar con el tinte N719. El tinte N719 es un complejo de rutenio, el cual se utiliza entonces en la parte de desarrollo de celdas solares. Y vamos a suponer que tenemos 6 preguntas específicas para dar respuesta el día de hoy. Entonces, ya vuelvo a compartir mi pantalla. Entonces, este va a ser nuestro ejemplo práctico y tenemos entonces 6 preguntas que son: ¿cómo puedo sintetizar este tinte? ¿Dónde puedo comprar los reactivos? ¿Cuáles son los picos o bandas que debería observar? ¿Cuáles son los cálculos teóricos referentes? Y si hay algún tipo de patente relacionada y cuál es la literatura también más relevante acerca de este tinte en el último quinquenio. Y cuáles de estos trabajos han sido presentados en congresos. Entonces nos vamos a devolver aquí a Reaxys y para esto, para empezar, vamos a utilizar el editor entonces de estructuras bidimensionales. Vamos a insertar desde nombre y podemos empezar a escribir N719 DAI. Reaxys únicamente recibe términos en inglés. Entonces, todas las búsquedas que realicemos necesitamos emplear como palabras claves N719. Como palabras claves, entonces, los términos en el idioma inglés. Entonces, dando como entrada N719, me va a mostrar diferentes opciones de qué es con lo que yo probablemente desee trabajar. Entonces, ustedes pueden ver que en este caso tengo como la primera salida el tinte, tal cual, como lo isolado. Tengo aquí también entonces con moléculas de ácido en medio ácido y esta última que ya no corresponde al tinte de interés. Entonces vamos a cargar este primero. Podemos ver entonces aquí en la representación que nos está indicando también la relación estequiométrica de nuestro catión con respecto a el complejo de rutenio 2. Podemos trabajar en este caso entonces con las especificaciones de Fault. Vamos simplemente a decirle a Reaxys que busque información de la sustancia tal como la dibujé. Vamos a transferir para el query y le vamos a dar buscar. Ustedes pueden ver que esta página es una página de transición en donde Reaxys nos va a presentar cuáles son los diferentes resultados que él encontró. Como trabajamos con el editor de búsquedas bidimensionales, las entradas que nos da de resultados, los resultados, perdón, que nos da son específicos de sustancias y de reacciones. Si hubiéramos realizado la búsqueda partiendo entonces de la caja de texto, hubiéramos tenido también de entrada documentos, toda la parte bibliográfica. Tenemos 2 salidas diferentes de sustancias. Ustedes pueden ver que la primera, que tiene un número menor, es la molécula tal como la dibujamos. Y en el segundo caso tenemos 67 estructuras que son similares. Podemos entonces ya en esta etapa trabajar con el query como lo tenemos o empezar a editarlo en el Query Builder, empezar entonces a hacer búsquedas más avanzadas o ya definir una alerta para esta búsqueda en específico. Si me voy aquí entonces al botón de crear alerta, lo que les decía, podemos darle el nombre, podemos darle la frecuencia de cada cuánto queremos recibir un email y al mismo tiempo podemos decirle a Reaxys que no me mande información si la alerta contiene 0 resultados. Si volvemos aquí, en la parte de Preview Results, siempre vamos a tener los 3 resultados principales para nuestra búsqueda.
Entonces podemos ver que en el top 3 tenemos entonces nuestro tinte y tenemos mezclas racémicas. Entonces podemos trabajar con el primero y podemos utilizar diferentes opciones para empezar a buscar cómo prepararlo. Tenemos directo aquí la parte de preparaciones, o siempre que nos paremos sobre una molécula, los menús se van a, o sea, vamos a poder acceder a ellos, y siempre que veamos estos 3 cuadritos es el planeador de síntesis. Tenemos 2 opciones diferentes para planear síntesis de forma manual. Yo le voy a decir a Reaxys que me muestre todos los resultados que tenga con respecto a la síntesis de esta molécula, o que cree de forma automática diferentes rutas. Vamos a darle aquí forma manual. Tengo 3 reacciones diferentes. Tenemos también, en casos como estos, a veces nos van a aparecer preguntas, informaciones o anuncios especiales de nuestra plataforma. Y del lado izquierdo, cuando ya me encuentre en la página de resultados, siempre voy a tener acceso a filtros específicos para el tipo de búsqueda que estoy realizando. Si estoy trabajando con reacciones, van a ser filtros específicos de reacciones. Aquí podemos ver, podemos empezar a filtrar por estructura, decir otra molécula que tenga que estar en nuestra reacción, por porcentaje de rendimiento, por catalizador, por solvente, etcétera. Si estamos trabajando entonces con documentos, vamos a tener filtros específicos para documentos. Si estamos trabajando con sustancias, filtros específicos para sustancias y etcétera. En este caso, como queremos trabajar específicamente con agua, nos podemos venir aquí a la parte de solvente, seleccionar aquello que en este caso no nos interesa y excluir este resultado. Vamos a tener entonces 2 reacciones para esta búsqueda, y en estas 2 reacciones voy a tener entonces, como les mencioné previamente, un resumen de las condiciones con las cuales se trabajó, acceso directo a la referencia, porcentaje de rendimiento en ambos casos, y el esquema de la reacción. Puedo seleccionar entonces, en este caso, tal vez me interese trabajar con la primera porque tiene el porcentaje de rendimiento más alto, o porque las condiciones son más útiles para mis condiciones de trabajo actual. Lo transfiero entonces aquí para el planeador de síntesis y puedo seguir entonces construyendo mi ruta sintética. Puedo darle aquí, siguiente. En este caso, para sintetizar este complejo de rutenio, Reaxys solamente tenía una entrada, entonces por eso me lo adicionó de forma automática. Puedo seguir aquí, encontrar preparaciones, 4 reacciones, puedo aplicar el mismo filtro, excluir aquello que no sea agua. Trabajar con la reacción de interés. Y ahora tengo un plan sintético, una ruta sintética partiendo desde una sal de rutenio. Yo podría entonces ya o guardar o exportar esta síntesis. Para exportar siempre Reaxys me va a permitir trabajar con diferentes formatos. El default es PDF. Para este caso en específico también podría trabajar con Microsoft Word, un cuaderno electrónico, RD. En el caso de búsquedas bibliográficas también voy a tener la opción de trabajar con archivos de Excel, y tengo la opción también de especificar cuál es el tipo de información que quiero. Puedo también darle una descripción. Siempre vamos a tener entonces, vamos a ver el progreso de aquello que estemos exportando aquí en la parte inferior derecha. Y listo, ya tenemos a la mano información sobre cómo sintetizar el tinte N719 en agua. Si nos vamos entonces al archivo que acabamos de descargar, en este caso son 3 páginas, 4 páginas, y donde voy a tener ya toda la información de las condiciones de reacción, los diferentes pasos, la fuente bibliográfica, que en este caso para este primero fue una patente, y el link para buscar en Reaxys.
Siempre que tenga entonces ganas de buscar algo sobre información comercial, puedo hacer uso del menú de carrito. Tal vez en este caso yo solamente necesite comprar esta bifidina, entonces le doy clic aquí al carrito y puedo escoger entre estas casas, estos vendedores químicos, o buscar toda la información que me muestra entonces en este caso los 258 entradas que tiene, y aplicar entonces filtros, ya en este caso específicos para compra de sustancias, para empezar a delimitar mi búsqueda. Puedo buscar aquí, por ejemplo, la geolocalización. Podría tener interés en pedirlo en Asia y empezar también entonces a aplicar filtros sobre la presentación. En este caso tengo solamente una salida. Si quiero pedirlo en Asia, la única opción es un reactivo que me va a costar $27 con 98% de pureza y tamaño de 1 gramo. Sigamos aquí entonces. En la tercera pregunta era la parte de qué picos o bandas debemos observar en los espectros. Si me devuelvo aquí a la parte de Quick Search, voy a devolverme entonces a estos resultados iniciales, y en esta primera parte tenemos ya la opción específica de espectros. Yo podría entonces empezar a buscar aquí cuáles son los diferentes espectros que han sido tomados para el tinte, y si doy clic en cada uno de las diferentes opciones, siempre voy a tener entonces presentado en forma de tablas un resumen de, para el caso de resonancia magnética nuclear, cuál es el núcleo, cuál es el solvente, frecuencia entonces con la cual puede realizada el espectro, la toma del espectro, y de nuevo voy a tener entonces acceso a la fuente primaria de información. React es una fuente de datos referencial. Yo no voy a tener acceso directo al paper, pero se voy a poder decir de estas entradas, yo solamente necesito revisar el paper de Salvi porque ellos trabajaron en metanol deuterado, solvente que es el que tengo a la mano en mi laboratorio. Entonces ya voy a empezar a ahorrar tiempo porque sé a dónde tengo que ir para buscar esta información específica. Tenemos en este caso entonces también toda la parte, por ejemplo, de espectroscopía de infrarrojo, de nuevo. Tal vez sea de interés entonces únicamente ir a esta referencia porque voy a tener acceso a la huella dactilar, la parte de la huella dactilar del espectro, y así para todas las otras dados espectrales. Teníamos también una pregunta específica sobre cálculos teóricos. Como les mencioné, también tenemos información sobre cálculos teóricos, y estos normalmente se encuentran bajo la opción de otros datos. Entonces, si vamos aquí, vamos a tener la información de cálculos de DFT, ab initio, entre otros. Vamos a tener específicamente cuáles fueron las propiedades calculadas y en algunos casos también en dónde se encuentra esa información dentro de la fuente. Entonces, en estos dos casos sabemos que tenemos que referirnos directamente a la información complementaria. Otra pregunta que teníamos es ya específicas para levantamientos bibliográficos, que es toda la parte de patentes y literatura más relevante en el último quinquenio. Para esto vamos a empezar a jugar entonces en la parte de Query Builder. Yo podría venir aquí y puedo entonces dar la opción de editar esta búsqueda en el Query Builder. Ustedes pueden ver que la estructura ya de una se va a venir aquí y vamos a empezar a jugar con la parte de documentos. Si empiezo a buscar aquí en la parte de Search Files, no tengo que ir campo por campo hasta encontrar cuál es la parte que necesito. Lo que React ya me va a decir, tenemos dos campos diferentes, tipo de documento y título del documento.
voy a empezar a trabajar aquí con este. Vamos a decirle que es patente. Me excuso si ustedes están escuchando el taladro para empezar a realizar obras públicas justo afuera de donde me encuentro. Entonces, listo. En este caso, puedo entonces ya buscar directamente la estructura, especificar que tengo ganas únicamente de encontrar patentes y puedo buscar específicamente en documentos. En este caso, voy a tener entonces 8 patentes que trabajaron específicamente con el tinte N719 puro, no una mixtura racémica. Y voy a tener entonces ya filtros, como les mencioné, año de publicación, autores, etcétera. Y en todos los casos voy a tener acceso, en el caso de las patentes, además del abstract, a cuáles fueron los claims realizados en la misma, la página de la información frontal de la primera página y acceso también a otras sustancias y a otras reacciones que se encuentren dentro de la fuente bibliográfica. De nuevo, en este caso, yo podría entonces realizar, exportar esos documentos que me sean de interés, luego de aplicar filtros o de revisar, darle una ojeada a cuál sería la información más importante para mí y exportarla como PDF o en algún otro de los campos disponibles. Y por último, de forma rápida, vamos a devolvernos y vamos a hacer una búsqueda un poco más amplia. Vamos a utilizar la estructura y vamos a utilizar el de palabras claves. Vamos a utilizar, por ejemplo, all keywords or N719. De nuevo, buscar en documentos. En este caso vamos a tener 145 documentos en donde obtenemos la estructura que dimos como entrada o como palabra clave, la palabra, frase en este caso, tinte N719. De forma default lo vamos a tener organizado por año de publicación, pero también podría entonces organizarlos por los números más citados, cuáles fueron los papers más citados. Entonces aquí me voy a dar cuenta que estos primeros trabajos, los primeros tal vez 5 o hasta los primeros, no sé, tal vez los primeros 9 trabajos que tenemos de 290 citaciones para arriba, son trabajos que son referencia en el área. Son trabajos que probablemente vale la pena darle una leída para construir nuestro marco teórico. También podemos entonces organizarlos por relevancia y este es útil en el caso cuando tenemos búsquedas más complejas. Reaccess es capaz de identificar cuáles son entonces aquellos documentos que tienen una mayor similitud con nuestro query y empezar a... él nos va entonces a decir, probablemente por la búsqueda que realizaste, este sería una buena entrada para leer. En este caso podemos ver cómo es un paper, tenemos entonces también la parte de términos indexados y ya vamos a tener una idea sobre de qué trata el trabajo. Entonces tenemos también la parte de nanocristalización y la parte de agente fotosensibilizador. Y así para todas las entradas. Entonces esta es la parte que yo les decía que simplemente con el acceso al abstract y a las palabras claves ya vamos a tener una idea de qué se trata el trabajo, si es realmente importante para nosotros y si debemos ir a leerlo. Y una de las funcionalidades también súper chéveres en este caso de los filtros por documentos es que aquí puedo venir a la parte de términos indexados por Reaccess, puedo venir aquí a View Board y ya voy a tener entonces la opción de empezar a clasificar por específicamente qué información estoy buscando. Estoy buscando informaciones físico-químicas, de análisis, de transformaciones químicas,
de, en este caso, métodos cuánticos y empezar entonces tal vez a decirle, estoy interesado en la parte de propiedades de fases, vamos a limitar mi búsqueda a esta y revisar entonces los 55 documentos, definir cuáles son los relevantes y a cuáles debo referirme. Y si nos devolvemos entonces aquí, una de las partes era información relevante en los últimos 5 años. Entonces, si vemos aquí la parte, por ejemplo, de Publication Year, podría empezar a aplicar también filtros de año de publicación. Podemos limitar entonces a estos años. Vamos a tener únicamente 25 documentos y podemos ver entonces cuáles son los tipos de documentos. Tenemos artículos y patentes. Bueno, voy a cerrar por ahora porque ya solamente nos quedan 9 minutos para darle espacio a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Aprovecho para comentarles a todos los asistentes que el chat se encuentra habilitado para que puedan escribir ahí sus preguntas. Bueno, mientras empiezan a llegar las preguntas, me gustaría mostrarles, por ejemplo, para todos aquellos que trabajen con Mendeley, recuerden que pueden utilizar entonces el plugin de Mendeley y también funciona aquí en React súper bien. Entonces, devolvámonos a la parte de... vamos a ver aquí, documentos, 86 documentos. Y, por ejemplo, seleccionar esta primera y con el plugin puedo entonces ya empezar a realizar esa importación directa a Mendeley como, ¿cómo se llama este? Programa para manejar entonces mis referencias. Listo, empezaron las preguntas. Melita, me haces el favor y me vas leyendo para poder llevar un orden. Claro que sí. Tenemos una pregunta déjame regreso, de María Alejandra, que pregunta cómo acceder desde IPN, desde el Instituto Politécnico Nacional. María Alejandra, te invito a que por favor entres en contacto con biblioteca en tu institución. El Departamento de Bibliotecas es pues digamos que el centro en todas las instituciones encargados de habilitar entonces el acceso y de realizar estos tutoriales para enseñar cómo se debe hacer para garantizar entonces que sea vía institucional. Perfecto. Una pregunta similar es de Ricardo. ¿Sí se puede tener acceso a la base por Conrisit? De nuevo, por favor, te pido que entonces hagas check con bibliotecas, dependiendo de la institución en donde te encuentres. Por ahora, pues no, con Receipt sé que puede dar entonces el acceso, pero no puedo confirmarte en este momento cuáles son todas las instituciones que se encuentran cobijadas. Entonces, porfa, envíales un email directamente al consorcio. Perfecto, gracias. De Yesenia Ramírez tenemos la pregunta de ¿qué alcance tiene la información que presenta la página? ¿Y qué tanto acceso tenemos los estudiantes? ¿Alcance en qué sentido? ¿En profundidad? Pues, a ver, por como entiendo tu pregunta, de nuevo es como que Reaxys, me gusta aclarar siempre que es una base de datos referencial y todos los datos que ustedes van a encontrar aquí son datos extraídos de literatura revisada por pares. Entonces, es información relevante, es información que ya ha pasado por todo el escrutinio de validación y que se encuentra entonces a disposición en journals de diferentes casas editoriales.
Ahora, la relevancia, eso va a depender siempre de cada proyecto, dependiendo entonces de qué se está haciendo. Obviamente la información va a ser más o menos útil para lo que estés trabajando, pero pues siempre es como que lo más chévere de React es que te permite entonces jugar con toda esta parte de determinar durante qué periodo quieres realizar este tipo de revisiones bibliográficas. Sabemos que la ciencia siempre está avanzando, entonces probablemente trabajos en un área de 10 años anteriores pueden estar ya desactualizados o se pueden haber hecho muchos avances. Entonces, empezar a centrar nuestros esfuerzos en realmente aplicando filtros, determinar cuáles son las fuentes que de verdad nos van a ser útiles para nuestro trabajo. No sé si esto ya responde tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí un comentario, bueno, una pregunta de Quetzali Rivera, que si me permites yo aprovecho para responder. Es respecto a el acceso, si se puede acceder desde cualquier dirección IP o solo de la institución. Y aquí yo les comento que por favor vayan y se acerquen a la biblioteca de su institución, porque hay diferentes tipos de acceso que ustedes pueden tener, ya que todos estamos trabajando desde casa, hay acceso remoto a las plataformas, pero el primer contacto debe de ser con la biblioteca, con su institución, y ya de ahí, de todos modos, les ponemos ahorita nuestros contactos y si tienen alguna pregunta me pueden mandar un correo. La siguiente pregunta es de Salvador Hernández, que dice si todos los documentos están en inglés o también en español. En este caso, React solamente trabaja con documentos en inglés. Hay proyectos a futuro para también empezar entonces a realizar la indexación, tal vez de revistas, de sociedades específicas de diferentes países, pero para esto primero tiene pues que pasar todo el proceso de primero validar entonces que se cumplan con todos los requisitos y algo que va a ser entonces muy importante, que la publicación cuente por lo menos con el abstract en inglés. Esto es algo que ya nuestro equipo está llevando en consideración, espero entonces a futuro y no así en corto tiempo tener la buena noticia que ya contamos entonces también con publicaciones específicas de sociedades y no solo cualquier sociedad, sociedades de aquí de Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos Ruiz y dice él que en la UNAM tenemos acceso a Reaxys, pero ¿cómo podemos tener acceso a Medicinal Chemistry? Profesor, muchas gracias por su pregunta. Estaré entrando en contacto vía email con usted para darle mayores indicaciones. Bueno, algo que no alcancé a explorar hoy fue de hecho toda la parte de el headmap y otras cosas de React Medicinal Chemistry. No era mucho el foco por lo que era más revisión bibliográfica, pero en próximas sesiones de Elsevier Live estaré entonces tocando ya búsquedas específicas de React Medicinal Chemistry. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta que tenemos es de Alan Miranda y dice, ¿en Reaxys se pueden obtener mecanismos de reacción? No puedes realizar búsquedas específicas de mecanismos, pero sí puedes aplicar filtros para encontrar los mismos, por ejemplo, utilizando filtros, aplicando palabras claves, mecanismos de reacción, y tener entonces ya la noción, la seguridad de cuáles documentos van a hablar sobre estos. Perfecto. La siguiente pregunta es de Arturo Mejía y dice, ¿cada cuánto tiempo se renueva la información del sistema de Reaxys? Diario, excepto sábados, domingos y festivos. Si puedes ver, si me vuelvo aquí a la página inicial, en la parte inferior, dice que la última actualización fue el día de ayer, 17 de marzo. Perfecto, gracias. Y la otra pregunta que tenemos, ahorita yo respondo las que son respecto a la grabación y del tipo de acceso, les comento. Pero la próxima pregunta respecto al tema es de Eduardo
Pacheco y dice, ¿la base de datos solo está vinculada a los artículos de Elsevier? No, también tenemos, como mencioné, acceso a otras casas editoriales diferentes a Elsevier, como lo son, por ejemplo, la ACS, la RSC, Springer y otras. Muy bien, muchas gracias, doctora. En este momento ya no tenemos ninguna otra pregunta respecto al tema, pero sí voy a robarles unos minutos rápido para comentarles sobre el proceso de la descarga del certificado, próximas sesiones y la grabación, ¿vale? Si me permites, voy a compartir pantalla. Claro. Gracias. ¿Me pueden confirmar si ven la pantalla? Sí. Gracias. Ok, entonces, como les comenté, van a recibir ustedes un correo electrónico con un enlace y un código de registro. Entonces, este enlace los va a llevar a la página de Researcher Academy, donde van a poder responder un cuestionario y seleccionar aquí abajo el idioma de cómo quieren responder ese cuestionario. Si ustedes no han ingresado a su usuario dentro de Researcher Academy, disculpen, si ustedes no han ingresado a su usuario dentro de Researcher Academy, les va a pedir que metan sus credenciales, que es el correo y la contraseña. Estas credenciales son las mismas que ustedes utilizan para las otras plataformas de Elsevier. Si no tienen un usuario para ninguna de las plataformas de Elsevier, entonces ahí sí van a generar una cuenta. Solo pongan atención con el nombre que ustedes ingresen, porque este es el mismo nombre que va a aparecer en el certificado de asistencia que descarguen. Después de eso van a regresar a esta página para responder el cuestionario y después van a entrar a esta pantalla donde van a tener los detalles de la sesión. Aquí van a poder consultar la presentación en formato PDF que vieron el día de hoy, enlaces de interés y también van a poder ingresar su workshop code, que son 6 letras en mayúscula. Solo asegúrense en no ingresar un espacio adicional porque si no el sistema lo cuenta como un carácter adicional y les va a salir un mensaje de error. Al meter este workshop code van a poder descargar su certificado de asistencia o les va a llegar un correo electrónico avisando en un periodo de 10 minutos con un enlace donde van a poder descargar su certificado. También aprovecho para extenderles la invitación en explorar un poquito más sobre el programa de Reaccess Advisor, si les interesa. Por el chat les voy a compartir el enlace de este programa para que puedan meterse a aprender. El día de mañana se va a realizar una sesión sobre preguntas y respuestas respecto a esta sesión, entonces también les comparto en el chat en unos minutos este enlace para que puedan registrarse. Y asistir va a ser a las 9 de la mañana el día de mañana. En el programa de Elsevier Virtual tenemos la próxima sesión el 25 de marzo con el título de Nobel. Aquí va a ser el mismo enlace con el que entraron a esta sesión, pero de todos modos se los comparto si es de su interés. También les mencionamos que el martes, como todos los martes, realizamos las sesiones de Elsevier Live. Esta sesión va a ser Elsevier Talk to Talk, donde ustedes van a poder entrar a realizar preguntas sobre las plataformas de ScienceDirect, Scopus y Mendeley. Y por último, dos cosas más. Los invitamos a la sesión de Elsevier Bienestar, el cual se va a realizar el viernes 26 de marzo a las 10 a.m. Estas sesiones son enfocadas a la salud y a temas de interés familiar para todos ustedes y pues esperamos verlos ahí. Tienen solo una duración de 1 hora y el objetivo es, lo hemos diseñado para el bienestar de todos y para el bienestar de ustedes. Para todos los que ya conocen y los que no conocen, tenemos una serie de sesiones de ecosistema de desarrollo que se hacen todos los lunes, empezando desde marzo. La siguiente sesión es el 5 de abril
Igual les paso el enlace de registro para que puedan atender si les interesa. Y les comparto también que en el canal de YouTube van a poder encontrar la grabación de la primera sesión. Y por último, si ustedes quieren encontrarnos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, como en YouTube, con Elsevier Latam. Les agradecemos a todos su asistencia y participación. Aprovecho también para agradecerle a la doctora María José por esta ponencia y por el tiempo que nos ha dado.